Bueno, aprovecho de nuevo para dar una cordial bienvenida a todas las personalidades que nos acompañan en este panel. Es un honor desarrollar esta conversación. Tenemos un rato para responder un formulario de 8 preguntas que prepararon los organizadores a manera de examen. Mentiras. Vamos a caminar un poquito y reflexionar acerca de las presentaciones, acerca de los temas gruesos que se discutieron en este encuentro y que creo que han sido muy nutritivas y especialmente han demostrado que los esfuerzos hechos durante tantos años en común entre nuestros países han dado muchos frutos y que realmente se ha avanzado sustancialmente en la gestión sostenible de los páramos y de la alta montaña. Entonces, y aprovechando el mensaje tan propicio que nos envía el señor ministro de Ecuador, donde se plantea una reflexión general sobre el tema de la conservación y el desarrollo de la alta montaña y de los páramos. Hay unas cualidades especiales de esa conservación y ese desarrollo que implica también conflictos, que implica oportunidades. ¿Cómo en este momento, digamos, abordan ustedes ese proceso de resolución de estos conflictos y la construcción de sostenibilidad en la montaña en general como una visión para poder contextualizar el resto de la discusión? Entonces yo invito, por favor, ministra, adelante. Sí, muy buenos días a todos. Gracias a los organizadores del evento por habernos invitado, al Ministerio de Ambiente de Colombia, a la moderadora de este panel, a quienes comparten este panel con nosotros y a todos los que están acá escuchándonos. En Argentina nosotros tenemos un espectro un tanto disímil porque las montañas, ¿no? Forman parte de las montañas diversas ecorregiones. Tenemos ecorregiones que van desde lo que pasa por la parte desértica de la puna, en donde hay escasez de agua, a lo que va a la zona más húmeda de las yungas y a lo que hace a la parte de los bosques. En cada realidad de cada ecorregión se presentan distintas problemáticas, ¿no?, que hacen a los conflictos ambientales que tienen que ver con esas particularidades. Entonces, en ese sentido, va a ser más inferencia o no la legislación que tenemos en ese aspecto. Por ejemplo, no hay que menoscabar una ley muy importante que hace a la efectiva implementación en la protección de las montañas, que es nuestra ley de presupuestos mínimos de protección de los glaciares. Las montañas, como sabemos, cuentan con una fragilidad particular, cuentan con poblaciones ancestrales que vienen cultivando sus conocimientos, sus prácticas en lo que hacen esas regiones. Y precisamente muchas de las soluciones que hacen a los conflictos ambientales que hoy se presentan van a estar dados por los conocimientos que hoy ellos tengan. Creo que en buena medida el hecho de contar con legislación sectorial ayuda a poder resolver esas problemáticas, pero de todas maneras tenemos que ir hacia una visión mucho más integradora en lo que hace a la ordenación del territorio. Por eso nuestro país está trabajando en lo que se llama el ordenamiento ambiental del territorio como un instrumento que va a ayudar y a coadyuvar en lo que es la implementación más eficaz de los derechos y la sostenibilidad que le tenemos que dar a esos sistemas. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Inicialmente saludar a nuestros hermanos ministros de Colombia, hermanos ministros, viceministros, doctora, a todas, a todos. Bueno, en Bolivia tenemos una singular concepción de lo que es el manejo de los ecosistemas, involucrando siempre a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas. Y tema de conflictos, tenemos ecosistemas de montaña, tenemos de cabeceras de valle, tenemos los yungas, y en cada una de estas también se van presentando diferentes conflictividades de acuerdo al
a la vocación productiva que se tienen. En montaña, por ejemplo, tenemos la minería que estamos regulando con el tema de la ley minera, en el tema de bosques, el tema de la frontera agrícola, y la política que nuestro gobierno maneja es el tema de incidir apropiando a las comunidades del manejo sostenible, y manejamos el tema de la madre tierra como un todo común, de manera integral, de manera plurinacional, y dando legitimidad y legalidad también a las comunidades fundamentalmente, ¿no? Las consultas son muy importantes, las consultas las hacemos las políticas salen a partir de las comunidades, con consultas, pero sin descuidar la participación privada, la participación académica, la participación de entidades autónomas, de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales, el gobierno central, y este conjunto de participación nos permite tener consenso sobre lo que se va a hacer en un determinado ecosistema, en tema de las reservas y en tema de lo que hoy estamos trabajando con el tema de las cuencas. Tenemos los planes directores de cuencas, donde intervienen 3 niveles de gestión. Está la gestión técnica, la gestión consultiva y la gestión ejecutiva, que es el tema de que hace la gestión, y en estos niveles están inmiscuidos todos estos actores, desde las comunidades, los que viven en las zonas donde se va a hacer el aprovechamiento sostenible de los recursos, producción, y las entidades académicas, están las entidades públicas, y bueno, en lo posible tratamos de generar escenarios donde las políticas salgan de manera consensuada, legítimas, y bueno, la intervención también sea legal. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, agradecer al Gobierno de Colombia y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por convocar a este Congreso Internacional de Páramos y Ecosistemas de Montaña Andinos. Yo vengo de Costa Rica, así que sus montañas nos quedan poco más altas que las que nosotros tenemos. La pregunta sobre la conflictividad en general, creo que se da cuando las poblaciones no tienen acceso a los recursos naturales o compiten con otras actividades productivas, extractivas, que limitan el acceso. En el caso de Costa Rica hemos venido promoviendo el tema de paisajes productivos sostenibles. Igual que la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica que recientemente se celebró en Cancún, la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas debe ser un tema que atraviese las distintas sectores y competencias institucionales. Me viene a la mente ante esa pregunta un ejemplo en la Cuenca Alta de un río Jesús María, en donde los propietarios de sus fincas ya iban a dejar las fincas porque sus suelos ya no producían, no tenían ninguna actividad productiva como que realmente les generara los ingresos necesarios para vivir, y se comenzó a dar un proyecto entre el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y juntos, los dos ministerios, con las personas de estas comunidades, comenzaron a recuperar los suelos. Primero aprendieron cómo usar las microbacterias que permitían la recuperación del suelo, comenzaron a mejorar en eficiencia sus técnicas de ganadería, producción de algunos productos que se daban en esas zonas altas, y poco a poco la comunidad era visitada por personas que querían ir a ver cómo estas fincas pequeñas, cuando digo pequeñas para Costa Rica puede ser entre 5 y 15 hectáreas, la mayoría de las fincas en nuestro país tienen menos de 50 hectáreas, cómo estas fincas estaban nuevamente recuperando en ese concepto de finca integral con biodigestores,
con estas actividades y se convirtió en un centro de ecoturismo y de visita. Y además cocinaban riquísimo y ya valía la pena irse a tomar un cafecito y unas tortillas con café y ver cómo se recuperaba eso. Ese es el concepto que me parece que desde la perspectiva ambiental, tener un pedacito de bosque que luego se pueda aprovechar en unos 15, 20, 25 años, ahí está el legado de la familia y se sobrevive y se vive bien de acuerdo a esta interacción de actividades. Pero es muy importante el apoyo del Estado. Es muy importante el apoyo de distintas instituciones del Estado porque el tema de la conservación va más allá de los ministerios de ambiente. A eso vamos a ir ahora después, pero ministro, por favor. Muchas gracias. Agradecerle a Brigitte por su moderación. Estamos muy complacidos con la presencia de nuestros invitados internacionales en este Congreso de Páramos y Ecosistemas de Montaña, y vamos a adicionarle glaciares, embajador, como usted nos planteaba. Le agradecemos, embajador, por su presencia. También a mi colega ministra de Perú, Elsa Galarza, que hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo y con quien tenemos una muy buena relación de personal y de trabajo, y gracias por estar aquí acompañándonos. También a la viceministra de Ambiente de Costa Rica, con quien seguimos aquí muy de cerca su modelo y le agradecemos por el liderazgo en el contexto internacional, al señor viceministro de Ambiente de Bolivia y su énfasis en el empoderamiento y la participación de las comunidades, que es un ejemplo no solamente en la región, sino a nivel global, y también a la directora de Planificación y Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente de Argentina, y el énfasis que usted lo ha dicho, aquí tenemos que mirar a largo plazo y tiene que ver con la zonificación ambiental y el ordenamiento territorial. De este Congreso nos queda claramente establecido que hay una visión regional enfocada en la protección y conservación de nuestros páramos, glaciares y ecosistemas de montaña, y que la conservación de estos ecosistemas y de otros ecosistemas es un hecho cultural, donde efectivamente las comunidades que han estado allí juegan un papel muy importante, incluyendo no solamente su comportamiento, sino su conocimiento ancestral. Y que esa visión que hay que implementar, y aunque hemos avanzado mucho, tiene todavía un enorme camino que recorrer, porque todavía todavía en su implementación genera conflictos, porque no necesariamente toda la sociedad o todos los intereses de la sociedad, en el caso colombiano, la comparten. Y en eso tenemos que ser muy sinceros, en plantearlo y cómo superarlo. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? En primer lugar, es muy importante el liderazgo al más alto nivel para la implementación de esa visión. Y este es un tema muy del corazón y también de las ejecutorias del presidente Juan Manuel Santos. Es un gran convencido de la conservación de los páramos y ecosistemas de montaña. Yo creo que nosotros visitamos un páramo cada 15 días. Hace poco fuimos a un páramo, el páramo de Sumapaz, y ese mismo día fuimos a otro sitio a 100 metros de altura, sobre el nivel del mar, muy caliente. Me decía el presidente que a ese ritmo yo lo iba realmente a enfermar, pero que él lo hacía porque realmente estaba comprometido con los temas ambientales. Ahora bien, además de ese liderazgo al más alto nivel, se requieren políticas públicas que generen transformación dentro del Estado, pero también manden mensajes muy claros a la sociedad y muy claros al sector privado, porque esos ecosistemas son ecosistemas centrales. Pero además de las políticas públicas necesitamos escenarios de transformación institucional, donde los distintos actores, incluyendo a las comunidades, puedan participar en la toma de decisiones
Y ahí hay algo que hablábamos con nuestros distinguidos visitantes, y tiene que ver con la transparencia y la participación, sobre todo la disposición de información a la opinión pública de los distintos procesos que afectan el ambiente. Y en el caso colombiano allí tenemos una enorme tarea que desarrollar. Y obviamente, además de las transformaciones institucionales, necesitamos instrumentos financieros y necesitamos recursos. Y allí todos los países hemos avanzado en poder establecer algún tipo de esquema de compensación o de pago por estos servicios ambientales que prestan estos ecosistemas. Y todo esto obviamente tiene que hacerse de una manera colaborativa. En Colombia decimos que hay que pasar del conflicto a la colaboración. No solamente gobierno, comunidades, pero también gobierno, comunidades, sector privado y sociedad en general. Muchas gracias. Buenos días con todos, un saludo del gobierno peruano para todos ustedes y permítanme saludar a los viceministros, al embajador, representantes de países hermanos y muy especialmente, ministro Murillo, agradecer al pueblo colombiano y a usted en particular por haberme llamado personalmente en época de que estábamos atendiendo el fenómeno del niño costero en el Perú, para darnos su solidaridad y su apoyo recibido de todos los países hermanos de América Latina, que agradecemos y queremos hacerlo públicamente, ese agradecimiento. Como usted mencionó, estamos trabajando muy articuladamente con Colombia, con todos los países de América Latina. Creo que tenemos muchos espacios de trabajo conjunto, el más reciente en la Alianza del Pacífico, y creo que esto lo que hace es justamente capitalizar todos esos esfuerzos en materia de temas de común diagnóstico, de problemática común, y que en ese sentido mi presencia el día de hoy en este congreso justamente quiere relevar la importancia que tiene para nuestro país el tema de ecosistemas de montañas y glaciares. En ese sentido, respondiendo un poco la pregunta, nosotros sin duda como gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo ha puesto como punto central de su gobierno el tema de agua. Y como ustedes saben, el tema de agua articula una serie de elementos, porque agua tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con nuestros ecosistemas de montaña, con los Andes peruanos, que son para nosotros vitales porque nuestra gran concentración de población, más del 60% de la población del Perú, está ubicada en zona costera, en zona árida, que depende justamente de esos ecosistemas de montaña para tener agua para toda la población y también para la actividad agrícola y otras actividades productivas. Por lo tanto, para nosotros es especialmente importante el trabajo que hacemos en nuestros ecosistemas de montaña. Estamos haciendo un seguimiento muy particular respecto al tema de glaciares. Nosotros en este momento tenemos una reducción ya del 60% de glaciares en nuestro inventario, que estamos próximos a terminar, donde tenemos en ciertas zonas glaciares que ya están totalmente desaparecidos, ¿no? Ya no existen. Y eso nos pone en la agenda justamente todo un trabajo importante en estos ecosistemas. También quisiera mencionar que el enfoque que tenemos desde el Ministerio del Ambiente y en el gobierno es que creemos que podemos ir de la mano y debemos ir de la mano del crecimiento y desarrollo económico y la conservación ambiental. Y para lograr este objetivo, justamente, es que estamos implementando una serie de mecanismos que nos permitan justamente un poco aterrizar efectivamente todo lo que ya se ha mencionado por mis antecesores. Nosotros estamos, por ejemplo, implementando lo que llamamos el adelanto social para todas aquellas zonas del territorio donde es importante el trabajo de industrias extractivas,
¿no? La minería en particular. El adelanto social supone justamente el que el Estado tiene que estar presente para tener un trabajo con las comunidades, de la mano con las comunidades, para el desarrollo de las regiones. Nuestro diagnóstico justamente ha sido que el Estado ha estado muy ausente, ¿no?, en algunas zonas, y donde justamente al entrar actividades extractivas se ve a las empresas como, digamos, el que va a solucionar todos los problemas, cuando la empresa tiene un rol, pero el rol también del Estado debe estar ahí. Entonces, hay trabajos de adelanto social, digamos, antes que las industrias se desarrollen en el territorio, pero también, sin duda, tenemos el día de hoy muchos espacios donde es necesario el diálogo, ¿no? Y así lo estamos encarando. Y para ello también el mecanismo importante asociado justamente a este trabajo de buscar el desarrollo de la mano de las comunidades tiene que ver con temas de financiamiento. Nosotros somos unos convencidos de que para lograr realmente aterrizar acciones concretas, estos planes de desarrollo concertados, regionales, de todo nivel, necesitamos tener un trabajo mucho más intenso en estructuraciones financieras, en ver cómo podemos no solamente utilizar presupuesto público, que siempre es escaso y siempre nos genera grandes discusiones, pero también tenemos un sector privado que debemos involucrar, ¿no es cierto?, en estos espacios para poder tener un desarrollo de no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Entonces, el ambiente es una oportunidad de desarrollo productivo, ¿sí?, de la mano de la conservación. Y otro mecanismo que quisiera mencionar ya para terminar es el tema de la supervisión y fiscalización ambiental. Creo que ese tema es particularmente importante y muy de la mano de las comunidades. Nosotros estamos el día de hoy con nuestro organismo de fiscalización y supervisión ambiental haciendo justamente supervisiones participativas. Entonces, las comunidades son parte justamente de este proceso en que no solamente participan cuando se hacen los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, de las diferentes empresas, sino también participan en el proceso posterior de supervisión, ¿no es cierto?, para evitar justamente la conflictividad social. Creo que, como mencionó ministro, todavía hay un reto muy grande y mucho por trabajar, pero espacios como este permiten compartir justamente estas experiencias de los países para avanzar en esta línea, porque creo que toda nuestra población, las comunidades, tanto indígenas como campesinas que tenemos en nuestras regiones, merecen un apoyo importante, porque son lo que yo les decía, hace poco estaba en Huancavelica sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar y decía, ustedes tienen algo muy importante, tienen una fábrica de agua aquí que tiene justamente el producto más valioso y más escaso en el futuro del mundo. Entonces hay que trabajar con ellos para lograr esa sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Sumarme a las felicitaciones y a los agradecimientos del gobierno y del pueblo colombiano por la acogida que han tenido a las delegaciones que han participado en este Congreso Internacional de Páramos y Montañas. Muchas gracias, ministro. Y también muchas gracias a ustedes por la asistencia a este foro, a este evento. No cabe duda que este es un tema de la mayor trascendencia. Nuestras anteriores generaciones, de hace ya muchos años, no tenían la mirada que tiene nuestra generación respecto de este tema. Y probablemente la generación que nos suceda la va a tener con mucho más énfasis y con mucho mayor interés y atención que la que tenemos nosotros. Porque este es un problema que va a ir golpeando de modo paulatino y creciente la problemática mundial. En la medida que se desarrolla la civilización, en la medida que avanzan las ciencias, las tecnologías, en la medida que se acrecienta el desarrollo de la industria, en la medida que vamos viendo un proceso creciente de cambio climático, este tema adquiere una dimensión cada vez más consistente, cada vez más trascendente. Y por eso resulta sorprendente que algunos países que tienen tanto que ver con el desarrollo de la industria
no comprendan la importancia que tiene el proteger el medio ambiente y el sumarse a políticas universales, a políticas mundiales para atacar el tema del cambio climático y para poder contener lo que es evidentemente la destrucción de nuestros recursos naturales. Entonces, claramente un congreso como este permite la posibilidad de reflexionar, de intercambiar experiencias y atender, como lo señalábamos hace un minuto en el desayuno que tuvimos con nuestros amigos, con el ministro, una problemática más específica de lo que es el medio ambiente, el tema de la montaña y de los páramos, ¿no? Que claramente contiene una problemática común de los que estamos aquí representados, los países andinos. No todas las montañas son iguales, no todos tenemos los mismos páramos, algunos probablemente tenemos escasez de páramos respecto de otros, pero ciertamente tenemos un objetivo común en esta materia, que es la protección de lo que tenemos, ¿no? Atacando o desarrollando políticas adecuadas con la especificidad, con la particularidad que cada una de nuestras características naturales presenta, y la posibilidad de trasladar nuestras experiencias y recoger experiencias de modo tal de integrarlas de modo común, ¿no? Por cierto, este es un desafío que tiene que ver con la región y que tiene que ver con el mundo. Y aquí estamos reflexionando, y se ha hecho durante 3 días, ¿no es cierto?, un tema tan trascendente y tan importante como este, donde no solo está el tema del recurso hídrico, que es muy importante, no cabe duda, y cómo logramos aprovechar este recurso, sin afectar en los ecosistemas. Y ahí, obviamente, tenemos que dar rienda a la imaginación, a la creatividad, para ir conteniendo esas aguas que bajan de las montañas y que no se pierdan en el océano, en el mar, y que efectivamente puedan contribuir al desarrollo, puedan contribuir a las necesidades de nuestras sociedades, pero, insisto, sin afectar los ecosistemas. La construcción de embalses para contener esas aguas es un desafío tecnológico y un desafío humano que requiere creatividad, que requiere imaginación, para poder hacer esta síntesis de lo que es el aprovechamiento del recurso, pero sin que se vean afectados los ecosistemas. Por lo tanto, yo quiero saludar esta iniciativa y, por cierto, hacer votos porque se sigan desarrollando experiencias como esta, que van a contribuir sensiblemente al progreso de nuestros pueblos, pero al mismo tiempo sobre la base, como digo, de que existan las políticas adecuadas para la protección de nuestros recursos. En Chile se creó el Comité Nacional de Montaña, como una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente chileno, para los efectos de que recomienden las políticas y los programas que permitan efectivamente el mejor manejo de la montaña. Y de ahí mismo surge la política nacional para una gestión sostenible de las montañas, con una mirada al 2030, con una participación de las comunidades, con consultas a la sociedad. Y esta ha sido muy participativa, han sido miles los que han podido entregar sus observaciones a este borrador de la Política Nacional de Gestión Sostenible de Montaña, y se ha recogido, por cierto, un documento muy importante, muy trascendente, que va a permitir la formulación, yo diría quizás como una avanzada de lo que deben ser también experiencias que vivamos o que vivan todos los países andinos, de tener una política nacional sobre este particular. Esto no camina, esto no anda si no logramos integrar a la sociedad. Como bien decía el ministro, este es un tema cultural. Tenemos que desarrollar una política nacional, técnica, científica, ad hoc sobre la materia, pero tenemos también que impulsar un desafío sociocultural para hacer esencia, ¿no?, e integrar en la conducta de cada persona, de cada ciudadano, la importancia que este tema representa. Las comunidades tienen que ser parte, ciertamente, de un desafío en este sentido, en esta dirección. Por eso me alegro mucho de ver que hay comunidades étnicas originarias presentes en este foro, porque también ellos tienen mucho que decir, porque son ciertamente nuestras experiencias históricas, ancestrales, que han estado desde siempre vinculadas a la montaña, vinculadas a los páramos, y nadie mejor que ellos conoce la importancia, la trascendencia, el valor que estos tienen, y por lo tanto su contribución es muy significativa a la hora de formular políticas y programas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que este panorama ha sido muy enriquecedor
y que ya nos da pie para entrar en algunos temas con más detalle. Imagínense ustedes, de todas maneras, siempre en el mapa las montañas desde Costa Rica a través de toda Centroamérica, Colombia y llegando hasta Argentina y Chile, cómo son absolutamente distintas y cómo tienen condiciones muy distintas que han mencionado en algunos casos y que han hecho que algunos sectores dentro del Estado hayan tomado el liderazgo en algunos casos para garantizar los temas de provisión de agua, bien sea para consumo humano o para agricultura, o la prevención de los riesgos asociados con cambio climático, con avalanchas, con inundaciones, con avenidas o con sequías e incendios seguramente, o con el tema de las comunidades, el reconocimiento a la presencia masiva de comunidades étnicas y de otras comunidades en la alta montaña que hace que las condiciones sean distintas. Yo quisiera que complementáramos esta primera ronda con una reflexión acerca de, desde lo que llamamos hoy en día el sector ambiental, que ustedes representan en muchos casos, hacia el resto de la política del Estado, porque han destacado siempre la necesidad de articulación y de política de Estado. ¿En dónde haría falta ubicar más esfuerzos o con quién habría que trabajar más para mejorar esa perspectiva de gestión integral de la alta montaña? Y para no hacer filas otra vez y repetir siempre el mismo orden, invito a nuestro delegado de Bolivia para que comience con esta reflexión. Principalmente hay que incidir con las comunidades. Nosotros tenemos allí el Plan de Desarrollo Económico Social, que tiene mucho que ver con lo que es integrar a los diferentes sectores públicos en el tema de lo que es el tema de la economía misma, pero con esta transversal que es el tema ambiental, ¿no? Ayer conversábamos con las hermanas indígenas de acá de Colombia por la noche, y allí nosotros también tenemos las mismas cualidades en lo que es el tema de la crianza del agua, ¿no? Son costumbres que los pueblos originarios han ido desarrollando milenariamente sin espacio, o sea, sin fronteras. Y yo me sorprendía porque acá en Colombia hacen la crianza del agua, trayendo de una laguna madre agua a lugares donde no existen agua y hacen la siembra del agua. Y allá en Bolivia nosotros, del Tunari, la Siberia lo llamamos, traemos el agua como autoridades originarias envueltas en algodón, que nosotros lo llamamos en nuestra lengua el tiempumbarani, lo decimos, lo llevamos a nuestras comunidades del altiplano donde no tenemos mucha agua, hacemos la siembra del agua, y esas costumbres están directamente relacionadas en el tema de la política nacional que nosotros tenemos, ¿no? Engranamos, integramos estos conocimientos con los conocimientos académicos, con las políticas, y las políticas nacionales surgen a partir de estos conocimientos ancestrales. Entonces, nos vemos fortalecidos porque los actores principales, que son las comunidades, los poseedores de las cuencas, de las vertientes, están involucrados en la gestión misma del recurso hídrico, ¿no? Y antes de ayer comentaba y decía, bueno, ellos tienen derechos, pero también tienen deberes, ¿no? Entonces son poseedores, no son propietarios, son poseedores que hacen lo que es la gestión misma de la cuenca, del ecosistema, no se los desplaza, se los involucra, y generalmente tratamos de que de esto salgan consensos. Es decir, como siempre dice nuestro presidente, primero el Mahanaku, después el Munanaku, ¿no? O sea, es decir, nos peleamos, hablamos, discutimos, intercambiamos ideas, nos confrontamos, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Y esos acuerdos son lo que legitimizan las políticas que nosotros tenemos como gobierno allá en nuestro país. Yo le pediría una complementación pequeñita, y es en relación con ese esfuerzo tan grande, y Bolivia, que es un país que ha
llevado al ámbito internacional muchísima fuerza a la participación comunitaria y al conocimiento ancestral. ¿Qué tanto la demanda creciente, digamos, de gestión de la alta montaña, el crecimiento demográfico, la necesidad de agua para más gente abajo, se está afrontando por parte de las comunidades de alta montaña, el tema de la innovación? Porque una cosa es la capacidad instalada actual y la recuperación de la ancestralidad, y otra los retos de futuro. Entonces, si brevemente me puede decir algo, nos puede decir algo acerca de la innovación en la tradición. Por ejemplo, en esta, algo que estamos incidiendo con bastante fuerza es en la gestión integral de los recursos hídricos, pero a partir de lo que son las cuencas pedagógicas, ¿no? Donde se rescatan conocimientos y también los conocimientos académicos. Por ejemplo, este trabajo lo hemos delegado a las universidades. Lo que nosotros hacemos es transferir recursos a las universidades para que éstas puedan intervenir en estas cuencas y hacer el intercambio de experiencias, fortaleciendo y creando capacidades, no solamente en aquellas donde tenemos proyectos pilotos con mucha fuerza, con mucha apropiación, puedan ser transmitidos también a aquellos donde se están interviniendo o replicando este tipo de manejos. Entonces, eso nos ha dado bastante, muy buenos resultados. Ahora estamos interviniendo con lo que son los planes directores. En estos planes directores, hace rato comentaba, y teníamos 3 niveles de gestión, y en estos 3 niveles de gestión están absolutamente todos inmiscuidos, ¿no? O sea, no puede haber una institución que diga que no se lo ha invitado para que sea parte de esto, porque como estamos haciendo hincapié hoy, que el tema del agua es un tema universal y el tema del cambio climático es un tema que incide a todo nivel, y todos, absolutamente todos, involucramos en este tema de lo que es la gestión misma de los recursos. Muchas gracias. Claramente la innovación social es un elemento estratégico en este momento de la historia para afrontar los retos de la sostenibilidad. Por favor, si nuestra delegada, ¿quién voluntariamente quiere intervenir en este tema? Sí, Gracias. si quiere lo hago yo porque tenía el micrófono, entonces me aprovecho de eso. Voluntariamente. Uno de los temas que hay que incorporar aquí, y muy relacionado con el tema de la innovación, es el impacto del cambio climático en la conservación de los ecosistemas de páramo, de montañas, y ahora, como lo decía el señor embajador de Chile, de glaciares. Recientemente visité un ingenio, un beneficio cafetalero, que está dentro del programa de Nama Café, las medidas de adaptación nacionales. Y este beneficio es originario de un señor de sus antepasados, que fueron los primeros que exportaron café a Londres, cuando comenzó el cultivo del café en Costa Rica. Y yo me quedaba pensando cómo aquella plantación de café de hace como 2 siglos, ahora tenía todo un modelo de gestión ambiental, con un modelo de responsabilidad empresarial, en donde la energía era solar, el uso de la cascarilla del café alimentaba la calefacción donde en los sitios de secado del café se le ponía un sarán para que diera más calor, y ahí también se plantaban algunas otras cosas y aprovechar esa luz solar, y así una serie de elementos de manejo de aguas residuales, etcétera, con energías alternativas que hacían de esa finca 150 años después algo totalmente distinto en lo que es la producción del café. Precisamente ese es el tipo de innovación que debemos incorporar en las actividades productivas que se dan en estos ecosistemas. Usar lo mejor
del desarrollo de la innovación y de la tecnología de la mano con el conocimiento ancestral y tradicional y convertir esos ecosistemas realmente en una forma de adaptación al cambio climático. Entonces, un componente de innovación tecnológica y de innovación adaptativa. Yo creo que eso es fundamental y en todos nuestros países hay cada vez más programas específicos para, dentro incluso de esquemas de crecimiento verde, de economía circular, tratar de garantizar que la ecoeficiencia del manejo ambiental nos conduzca a la sostenibilidad. Tenemos como dos visiones complementarias. ¿Alguien más quisiera comentar en ese sentido? Por favor. Sí, la pregunta me parece extremadamente importante porque justamente es algo que desde las carteras de ambiente siempre decimos que el tema es un tema transversal, ¿no es cierto?, que es un tema que hay que hacer que los otros sectores en realidad se incorporen en el enfoque ambiental. Creo que eso todos los tenemos claros, el problema es el cómo, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes la experiencia que estamos teniendo en el Perú. Una de las cosas que ha servido mucho, que ha facilitado mucho la labor del Ministerio del Ambiente en relación a nuestros colegas ministros, es el tema que tenemos un enfoque al ciudadano muy concreto. O sea, todas las preguntas, todas las respuestas que pide el presidente, el premier, respecto a lo que estamos haciendo cada uno de nosotros es cómo esto le llegó al ciudadano directamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un enfoque territorial de la gestión y tenemos claro que a quien servimos es al ciudadano, ¿no es cierto? Los temas ambientales no son un apéndice, los temas ambientales son parte de la ecuación para lograr el objetivo. Y creo que eso nos ha servido mucho. Políticas. Sin duda, las normativas, las políticas existen. Yo creo que en general en nuestros países podríamos decir que, salvo escasas excepciones, somos muy prolíficos en materia de políticas y de normativas. Pero la pregunta está si todas esas políticas y normativas realmente se cumplen, ¿no? O cómo hacerlas cumplir. Entonces, en materia de políticas, todo lo mencionado existe, ¿no? Existe una visión de crecimiento verde, existe el enfoque de cambio climático. Por ejemplo, nosotros el día de hoy, después del Niño Costero, en la ley de reconstrucción con cambios que vamos a emprender, hay claramente un enfoque de riesgo climático involucrado para hacer una reconstrucción con ese componente muy claramente resaltado. Y así podríamos decir que el enfoque de ciudades sostenibles también para la planificación urbana, ¿no? El enfoque de cuencas. Pero nuevamente, todo eso está escrito, está estipulado, pero ¿cómo lo hacemos efectivamente se haga? Entonces, algunos elementos que puedo compartir con ustedes. En temas, por ejemplo, de políticas y programas, nosotros tenemos el día de hoy, por la importancia que le damos al tema de agua, que el Ministerio de Agricultura tiene un programa llamado Sierra Azul, ¿no? Donde justamente todo el trabajo tiene que ver con el desarrollo de agua en las partes altas, con el tema de cochas, con el tema de reservorios y con el tema importantísimo que es que esto se hace sobre la base del conocimiento ancestral, ¿no? Es decir, no necesariamente, y eso es muy importante también, estamos hablando de infraestructura física, sino estamos hablando también de infraestructura natural. Y creo que eso es muy importante. Nosotros lo hemos incorporado hoy día en nuestros mecanismos del Invierte-PE, que es el mecanismo de inversión pública. Hoy día el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un reglamento de cómo se evalúa la inversión pública nacional y ahí está claramente establecido que hablamos de infraestructura física e infraestructura natural, ¿sí? Y además, el enfoque de riesgo también está incorporado en la evaluación de proyectos de inversión pública y la evaluación de riesgos tiene que ver con riesgos ambientales. Entonces, creo que estos mecanismos, ¿no es cierto?, nos ayudan mucho a justamente aterrizar ya las políticas, ¿no?, lo que queremos decir con este tipo de acciones. Y finalmente, en regreso al tema de financiamiento, ¿no?, porque también creemos que
para que todas estas políticas y para transversalizar realmente el tema ambiental, necesitamos el desarrollar instrumentos financieros. Y en este caso, creo que los ministerios del ambiente juegan un rol fundamental. En el caso del Perú, como somos una economía de medianos ingresos, ya no recibimos financiamiento, ¿no?, de la cooperación. Pero sí somos muy receptivos de financiamiento para el tema de cambio climático. Y eso también permite articular con los otros sectores, ¿no? Nosotros recibimos, por ejemplo, para el tema de bosques, ¿no es cierto?, financiamiento, pero en realidad los que tienen que llevar a cabo las acciones son los ministerios de Agricultura, el Ministerio de Cultura, ¿sí?, dependiendo del tema. Entonces, el financiamiento en realidad lo abre el Ministerio del Ambiente, pero es para ejecución de los demás sectores, lo cual eso obviamente alegra mucho a los ministros sectoriales, pero nos permite, creo, estratégicamente posicionar el tema ambiental como parte de la agenda. Muchas gracias. Yo quisiera decir algo sobre ese tema, muy importante. En Colombia, en el 2014, en el Plan Nacional de Desarrollo, y coincido con lo que han dicho ustedes, ministra, lo que usted acaba de decir, se estableció el concepto de crecimiento verde, pero como un concepto envolvente, y se escogieron 6 sectores que tienen que responder desde sus sectores a las tareas que tenemos en materia ambiental, pero también, sobre todo, con mucho énfasis en cambio climático, y creamos 3 comisiones intersectoriales que en Colombia, cuando hay conflictos y necesidad de superar fallas de coordinación, el presidente crea esas comisiones. Una primera comisión que sesionamos ayer es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. La entidad que coordina la intersectorialidad en Colombia es el Departamento Nacional de Planeación, y ellos presiden esa comisión con nosotros, nos alternamos. Eso ha funcionado bien, inclusive ayer ya teníamos claros los aportes del sector minas, del sector transporte, del sector agricultura, vivienda, para luchar contra la deforestación. Y hemos hecho un esfuerzo para que los sectores asuman esas metas. La otra comisión que está recientemente creada es la Comisión Intersectorial de Lucha contra la Deforestación y Gestión de Bosques, que incluye la gestión de ecosistemas de páramos y de montañas. Y esa comisión también es muy importante. Y la otra es la comisión de alto nivel de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo formal. Y a nosotros nos ha funcionado mucho la alianza con el Ministerio de Hacienda, que ha estado muy comprometido con las metas ambientales y los instrumentos financieros, y Hacienda se pone muy contento desde que usted no le pida plata al presupuesto, sino que le diga, oiga, yo necesito que Minas invierta más en ambiente, en sus tareas ambientales. Entonces eso los tranquiliza, ¿no?, los ministros de Hacienda. Pero lo que más ha funcionado en el mundo de la informalidad, se lo digo con toda sinceridad, que no quede en las memorias del Congreso, es saltarse a los ministros. Entonces, cada vez que usted lleva al presidente un páramo, le dice, presidente, mire, tal cosa, sí, hágalo. Entonces ya usted le gana la batalla a los ministros porque se le adelanta al presidente. Yo no quería poner ese tema de frente, pero ya que usted lo trae, creo que es importante analizarlo en la evolución institucional. Hemos visto como 2 aspectos importantes de innovación y estas últimas intervenciones nos llevan a la innovación institucional. Probablemente tenemos muy claro en esta generación que el gran cambio se dio con la creación de los ministerios de ambiente y de las entidades, digamos, sectoriales de ambiente. Pero como en los últimos 4 o 5 años realmente los ministerios están tomando un rol distinto al del rol sectorial y más a ser cabezas de un proceso de articulación. Y ese proceso de articulación está llevando a la creación en distintos países y incluso en el ámbito internacional de instancias novedosas para el intercambio de información, para la cooperación sur-sur, por ejemplo, que es algo que nos interesa muchísimo, y para la resolución de conflictos intersectoriales, donde hay intereses que realmente entran en conflicto por la misma historia en que estaba estructurado el Estado en el pasado. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Entonces, innovación social, innovación tecnológica y adaptativa, innovación institucional como líneas de trabajo centrales. Por favor.
Muchas gracias. Sí, creo que la pregunta es muy interesante porque indudablemente de toda esta conversación surge la necesidad de empoderamiento que tienen las carteras ambientales. En Argentina es la primera vez que tenemos un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esto nos da una oportunidad distinta para trabajar con el resto de los ministerios, con los cuales tenemos que articular la creación de políticas públicas que sean aplicables y que sean implementadas y no ofrezcan después resistencia. Una de las cuestiones que hablaba la ministra del Perú era el tema de la proliferación de leyes ambientales y después la dificultad de implementarlas, ¿no? Realmente la enseñanza que tenemos nosotros en nuestros estados, por lo menos en lo que es Argentina, Argentina presenta una particularidad especial porque encima es un estado federal donde tenemos que converger en una misma sintonía, no solamente el Estado nacional, sino los estados provinciales, además de todos los demás sectores en lo que hace a la aplicación efectiva de una ley. Por lo cual esto nos obliga a que cuando iniciamos un proceso legislativo, realmente no sea solamente un marco teórico, sino que sea una ley que vaya a poder ser aplicada. Y esto tiene que ver precisamente con lo que nos lleva al término de sostenibilidad, sustentabilidad o el término que queramos adoptar, ¿no? Precisamente este término nos ubica en una conciliación de intereses. Una de las palabras que también surgió a lo largo de este diálogo es el tema del diálogo. El diálogo representa la necesidad de conversar entre todos los sectores, de conversar entre todos los ministerios, como gobierno nacional que somos, con todas las provincias, con todos los que tienen el derecho sobre sus recursos naturales, con todos los que habitan el territorio. Otra manera que tenemos de implementar este sistema es con otra de las herramientas que nos da nuestra legislación internacional, que es el acceso a la información, a la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Y ahí es la forma en la que tienen los ciudadanos en poder intervenir también en las decisiones a gran escala. Entonces yo creo que a la pregunta tuya, Brigitte, en torno a cuál es el rol que tenemos hoy, cuál es el rol que tenemos los distintos ministerios para articular, se presenta muy fácilmente la lectura en que el rol del Ministerio de Ambiente no es un rol fácil, porque venimos a cambiar un sistema que estaba dado de una manera determinada y que nosotros queremos llamar a lo que es una adaptación hacia un nuevo modelo, que es lo que el mundo de hoy nos está convocando a hacer. Así que bueno, implica un esfuerzo muy grande, un liderazgo y precisamente no perder sintonía con la vocación que cada ministerio está llamado a realizar. Pero este es un tema absolutamente central porque todos ustedes son representantes del Ejecutivo y realmente los temas de normatividad, los temas de legislación están en el Congreso, en las cámaras nacionales o regionales y sigue habiendo esa tendencia y mucho más en los temas ambientales a crear más leyes, a tratar de responder a la demanda social de regulación en los temas de sostenibilidad. Pero eso está realmente creando a veces más contradicciones y más conflictos de los que queríamos prevenir porque no hay un régimen de transición normativa y probablemente me atrevería a decir que necesitamos mejores leyes y leyes que sustituyan un poco las que fortalecían la gestión sectorial o la gestión desarticulada. Y ahí hay un reto tremendo para nuestros legisladores que deben entender la relación entre las normas que hablan de la agricultura, las normas que afrontan cambio climático, las normas que promueven desarrollo energético, que a veces no crean esos vínculos ni llaman a esa articulación. Y nuevamente el papel entonces de los ministerios de ambiente para buscar la racionalización de esas nuevas leyes que requiere la sostenibilidad. Y bueno, yo quisiera pasar al tema internacional, porque creo que es la dimensión que nos hace falta y quién mejor que el embajador para de golpe comentar un poco acerca de la innovación en las relaciones internacionales. Bueno, este es un tema
que tiene que ver con este mundo globalizado que vivimos, ¿no? Y por lo tanto no es suficiente la formulación de políticas nacionales en este sentido si no somos capaces de concertar al mundo en este mundo globalizado. Porque lo que se haga en otras latitudes, en este mundo globalizado, nos va a repercutir. Y por consiguiente, por muy eficiente que sean las políticas que se formulen nacionalmente, si no somos capaces de tener acuerdos comunes, ciertamente no van a ser lo suficientemente eficientes. Y por eso es que resulta sorprendente que no estén todos los países del mundo en el acuerdo de cambio climático que se adoptó en París hace algún tiempo, ¿no? Porque claramente lo que no se respeta por un país no solo afecta a ese país, afecta al mundo en su conjunto. Y por lo tanto, el impulsar iniciativas que permitan legislaciones comunes sobre esta materia es una cuestión absolutamente esencial, fundamental. Y creo que la formulación de leyes, ¿no?, de normas, que es de competencia de acuerdo a lo que sea el orden institucional que tenga cada país, pero en el caso nuestro el gobierno y el Congreso son colegisladores, en esta materia no es suficiente el aporte de los técnicos, entre comillas, de los especialistas, ¿no?, de los expertos, sino se logra incorporar a la comunidad, a la sociedad, en la elaboración de los proyectos de ley y en la aprobación de estos proyectos de ley. No sé si me explico. Si uno va probablemente a impulsar un proyecto de ley que tiene que ver con el estudio de la astronomía, parece muy interesante que sean los astrónomos y la gente que entienda eso los que estén presentes en la formulación de ese proyecto de ley. Pero cuando tenemos que ver con proyectos de ley del medio ambiente, protección de los ecosistemas, páramos, montañas, es decir, si no tenemos integrada en la formulación de esos proyectos a la comunidad, esos proyectos no van a funcionar. Se requiere, por lo tanto, el sentido cultural, socioparticipativo en la formulación de estas iniciativas para que efectivamente tengan la posibilidad de desarrollarse práctica y eficientemente. Luego me parece muy importante también mejorar, dimensionar en otra perspectiva lo que es la responsabilidad social de empresa. Una materia sobre la cual se ha hablado y se ha discutido mucho. No todas tienen el mismo sentido lo que esta responsabilidad representa, pero de cualquier manera lo importante es que la responsabilidad social de empresa no solo esté en lo que ha estado siendo hasta ahora mayoritariamente, creo yo, con un sentido relativamente paternalista, ¿no?, sino que la responsabilidad social de empresa tiene que integrar necesariamente también, ¿no?, el medio ambiente y la protección de los ecosistemas. Esa es una dimensión mucho más amplia y mucho más eficiente de lo que significa la responsabilidad social de empresa. Agradecerle a las montañas, ¿no? Yo, excúsenme, con esto quiero terminar esta parte, pero Santiago vive una situación muy complicada en materia de contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental de Santiago en buena medida responde a la gran cantidad de montañas que tenemos tan cerca de la ciudad. Por lo tanto, los vientos para llevar la contaminación chocan con la montaña y la vuelven a Santiago. Y Santiago sigue contaminado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Hacer túneles para los efectos de que horadar la montaña, los vientos se lleven la contaminación? No, yo creo que debiéramos agradecerle a la montaña, y ahí está la iniciativa del sector público, también del sector privado, de tener las montañas que tiene Bogotá, por ejemplo. Si tuviéramos estas montañas maravillosas de verde, de bosques, probablemente la contaminación de Santiago sería mucho menos intensa que lo que es. Agradecer a la montaña que va a albergar en los próximos años el centro astronómico más importante del mundo, que se va a instalar en el norte, cerca de Cerro Paranal. Pero claramente vamos a invadir la montaña, ¿no?, con este inmenso centro astronómico, el más importante del mundo, que nos va a permitir explorar otras galaxias, conocer otras realidades, otros mundos. Agradecerle a la montaña que la vamos a invadir, pero que va a permitir ciertamente la posibilidad del conocimiento y de poder incursionar en aquellas materias tan misteriosas que aún no conocemos. Entonces creo que lo importante es tener la síntesis de la importancia que tienen las políticas públicas en concordancia con la participación relevante del sector privado
para que puedan lograr la masificación y la aplicación práctica una vez que estas políticas se aplican. Creo que esta intervención hace referencia muy importante a las interfaces científico-normativas, cómo se construye la conexión entre el conocimiento científico, entre otros sistemas de saberes y la toma de decisiones, que es también un aspecto en el que se ha innovado mucho en distintas escalas, pero sobre todo en la escala global. Y aparte del IPCC, del panel de cambio climático y de los acuerdos del cambio climático que son fundamentales en la alta montaña, tenemos la plataforma de biodiversidad y servicios ecosistémicos, la IPBES, que probablemente conocemos menos porque es más reciente, pero de la cual todos somos parte, todos los países latinoamericanos somos parte, y que está terminando de preparar su reporte sobre el estado y tendencias de la biodiversidad del continente americano. Y dentro de esa revisión, que ya lleva 3 años, hecha por expertos de todos nuestros países, hay un componente muy importante en relación con la región andina y las zonas de montaña, que se va a presentar en Medellín el próximo año a todos los países. Pero las interfaces tienen siempre una debilidad que se ha ido mostrando con las limitaciones para cumplir los acuerdos internacionales de cambio climático en parte, aunque cada vez sentimos el calor apretando, pero en el convenio de diversidad biológica bastante flojitos. El cumplimiento de las metas de Aichi no se va a lograr por segunda vez y tenemos una nivelación por lo bajo, digamos, del cumplimiento de todos estos acuerdos, de manera que hay que probablemente también buscar un mecanismo para reforzar esta cooperación a través de estos convenios, un poco siguiendo el ejemplo tal vez de lo que sucedió en París el año pasado y también a escala regional. Yo quisiera pasar a un tema que creo que va a ser el último por el tiempo que tenemos, que tiene que ver con la administración de justicia a la larga, con un sector que no ha sido mencionado explícitamente. Tenemos ministerios de justicia, tenemos defensorías del pueblo, tenemos veedurías, contralorías, muchas instancias que, digamos, vigilan al Estado y a la sociedad para que se cumplan los requisitos, y sabemos que en países tan inequitativos como los nuestros, donde están muy mal distribuidos los recursos, los riesgos, siempre los asumen las poblaciones más vulnerables, donde, digamos, es claro que no logramos superar esta brecha entre los más pobres y los más ricos. Hay una propuesta de compensaciones, hay unas propuestas de pago por servicios ambientales, hay distintos mecanismos que se están diseñando en esa perspectiva. ¿Cómo es la visión en sus países en relación con este tema y cómo ven el tema de la equidad y la justicia ambiental? ¿Quién quiere empezar? ¿Quiere empezar? Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, creo que tocás, Brigitte, 2 temas muy interesantes y que tienen que estar de alguna manera unidos. Precisamente cuando exponía y hablábamos también antes de llegar a este panel, hablábamos sobre una reunión que vamos a tener y que venimos llevando sobre el tema del acuerdo regional, un posible acuerdo regional en materia de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental. Sin perjuicio de ello, vos hablás más, me parece que tu pregunta está más orientada a cuál es la retribución hacia quien conserva los recursos naturales, sí, ¿no? Concentrarla así. Bueno, por eso, son 2 temáticas distintas. Nosotros en la Argentina, la verdad, tenemos una ley de presupuestos mínimos de bosques nativos que precisamente tiene un marco de compensaciones por los servicios que los bosques brindan, y tenemos una legislación general que crea un fondo de compensación ambiental que todavía no ha podido ser reglamentado. La verdad que es realmente la forma de hacer justicia en materia ambiental, de alguna manera compensar a quienes conservan conservan esos recursos naturales que brindan los servicios ambientales.
Creo que el resto de los estados, sobre todo Costa Rica, pero también he escuchado a Perú y a Colombia, están trabajando muy fuertemente en ese sentido. Pero no quería dejar de pasar la oportunidad también en lo que hace a la parte de justicia ambiental y la necesidad que también tienen todos los ciudadanos de que haya tribunales y fiscalías que puedan entender en estas temáticas de medio ambiente o ambiente, que hoy presenta características que son propias y que muy pocas veces son bien asimiladas por los tribunales existentes. Creo que es un desafío de todos, que es un derecho que los ciudadanos tienen a precisamente poder acceder a estos tribunales, que no solamente tienen que ver con la parte de los ministerios de justicia, sino también a lo que los procedimientos administrativos dentro de lo que hace a la organización del Estado también puede llevar a realizar para que se haga lugar a los reclamos que la ciudadanía tiene. Muy oportuno me parece para terminar este tema de la equidad, porque recordemos que el Convenio de Diversidad Biológica tiene 3 objetivos: la conservación, el uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios. Y en todos los países, no solo en la región, el tema de la distribución justa y equitativa de los beneficios es una tarea pendiente. Tenemos avances en conservación, tenemos ejemplos de uso sostenible, pero ¿cuáles son los ejemplos que tenemos de distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la conservación de la biodiversidad? Y esto es un tema al que habría existe la necesidad de atender prioritariamente, porque eso nos reduce la conflictividad, que era el primer tema. Para compartir un poco en esa línea, después del programa de pago por servicios ambientales que ha tenido Costa Rica desde fines de los 60, en donde primero fue un certificado de abono forestal, después se convirtió en un incentivo y ahora entendemos que es una compensación por los servicios ecosistémicos que brinda el bosque. Hace 2 años establecimos el Fondo para la Biodiversidad Sostenible, y este Fondo para la Biodiversidad Sostenible no solamente tiene los indicadores y los criterios ambientales que tradicionalmente se han utilizado para el pago por servicios ambientales, que se refiere a sitios de importancia para la conservación ambiental, ya sea por la producción de agua o por el mantenimiento de ciertos ecosistemas, sino que une los indicadores y los criterios sociales. Entonces se otorga prioritariamente en las zonas de rezago social. Este cruce de indicadores sociales y ambientales permite fórmulas financieras, como dice la señora ministra del Perú, que son a su vez equitativos. Y por otra parte, se refiere no solamente a incentivos financieros, sino que incluye una parte de incentivos no financieros que incluyen capacitación, fortalecimiento de capacidades, mejoramiento de la tecnología y del conocimiento y del uso. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar, ministra? Sí, me permite. Creo que muy indicada la pregunta, porque nos permite hacer un cierre del tema, que creo que es magnífico, porque revela nuevamente que el tema ambiental incorpora no solamente otros sectores del Ejecutivo, sino también a otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, lo que has mencionado en el tema de nosotros trabajamos muy de cerca con la Fiscalía especializada en materia ambiental, y ahí creo que es importante para garantizar justamente la posibilidad de que el Poder Judicial, la justicia, revalore también la riqueza de los ecosistemas, ese valor natural que, como decíamos en la reunión previa,
¿quién habla por los ecosistemas, ¿no? Un poco tienen derechos también. ¿Cómo hacemos esos derechos realmente, o sea, cómo hacemos que se validen esos derechos, ¿no? Entonces, creo que el trabajar con las fiscalías especializadas en materia ambiental es un tema fundamental. Y ahí hay que reconocer que el tema ambiental es muy técnico. Entonces, necesitamos capacitar a los peritos ambientales, a los jueces, ¿no?, en materia ambiental. Y eso es una tarea que creo no le hemos dado mucha importancia, pero debemos hacerlo para justamente fortalecer esa justicia ambiental que necesitamos. De otro lado, también es bien importante en nuestros países el tema de la amenaza de todos nuestros ecosistemas frente a actividades ilegales, ¿no? La tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, son realmente drivers importantes que están afectando a nuestros ecosistemas y que tenemos que luchar contra ellos de una manera mucho más efectiva, ¿no? En el caso del Perú, creo que todos conocen, Madre de Dios, la minería ilegal, trae un problema que excede lo ambiental, definitivamente es un tema con un impacto ambiental desastroso, que no queremos que se vuelva a repetir, pero también trae otros temas, ¿no? Temas que van al tema de trata de personas, problemas con ilegalidades de todo tipo, ¿no? Entonces, ahí también es necesario un trabajo conjunto desde el lado del Poder Judicial, la Fiscalía, y no vamos a resolver ese tema solamente desde el lado ambiental. Creo que eso es ya una realidad, pero sí tenemos que contribuir de una manera coordinada para ver cómo luchamos contra estas amenazas, que son amenazas muy fuertes, y creo que no debemos dejarlas de lado. Ministra, muchas gracias. Embajador. Yo creo que cada país tiene sus normativas, tiene sus instituciones para los efectos del control, la regulación y la justicia en materia ambiental. Y cada país tenemos el desafío de seguir mejorando y profundizando nuestra institucionalidad en ese sentido. Pero a mí me parece que lo importante es avanzar en la creación de instancias internacionales que permitan, así como existe la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que exista una instancia internacional asumida por Naciones Unidas, en donde efectivamente se pueda recurrir cuando hay una violación en alguno de los países respecto de materias que son comunes. Vuelvo a la idea de un mundo globalizado en donde este tema tiene cada vez una dimensión más relevante, más trascendente, más importante. Acabamos de conocer el desprendimiento de una parte de la Antártica, de un tamaño impresionante, no sabemos las consecuencias todavía que va a tener ese desprendimiento, estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados, y eso evidentemente responde a un fenómeno que tiene que ver con el tema que convoca, digamos, con el cambio climático, que tiene que ver con la afectación del medio ambiente, y por lo tanto estos temas nos van a ir golpeando cada vez con más fuerza, y entonces no son temas nacionales. O sea, hoy día se cambió la configuración de la Antártica, es otra Antártica, ya no es la que conocíamos, ¿no? Y estos fenómenos, bueno, se van a repetir de una o de otra manera, ¿no?, en distintos lugares del mundo, y por lo tanto tiene que haber, ¿no es cierto?, un órgano internacional que se preocupe de la protección del mundo en este plano, en este sentido, ¿no? Leí hace algunos días que el cambio climático en materia de producción de café está afectando la producción del café en Colombia. ¿Qué va a significar esto? Café de páramo, ¿no? No, puede significar que a lo mejor Chile se va a transformar en un productor de café con este cambio climático. Y Colombia se va a transformar, lo que sería muy bueno, en productor de vino. No sabemos cómo va a afectar el cambio climático a las realidades del mundo, ¿no? Hasta hace algunos años la producción de vino en Chile llegaba a 500 kilómetros al sur de Santiago.
hoy día se produce vino a 1000 kilómetros al sur de Santiago. Entonces estos fenómenos ciertamente tienen que preocuparnos y por lo tanto me parece que avanzar en la construcción de una legislación y de organismos contralores, reguladores y de justicia en materia medioambiental mucho más rigurosos y asumidos por todo el mundo con el patrocinio y al amparo de Naciones Unidas, me parece que es un imperativo que no podemos soslayar. Muchas gracias, viceministro, y luego invito al ministro Murillo a cerrar ya nuestro panel. Bueno, nosotros entendemos el tema de, no tanto de compensación, si se quiere, como término, más el tema de incentivo. Sin embargo, en nuestro país estamos interviniendo también de la misma manera con el tema de acompañamiento, fortalecimiento de capacidades, mejorando y transfiriendo tecnologías a las zonas donde tenemos los acuíferos para que puedan hacer el manejo integrado de estos acuíferos. Y alternativamente en nuestro país manejamos mucho lo que es el sistema de la justicia indígena originaria campesina, ¿no? Que tiene una jerarquía y nivel similar a la justicia ordinaria. Cada marca, cada ayllu o cada suyo, por usos y costumbres, tienen sus comisiones integradas que van a, de acuerdo a usos y costumbres también, interceder sanciones, bueno, y estos van de la mano con el tema de lo que es el juez agroambiental, que es el representante de la justicia ordinaria. Entonces, siempre estamos tratando de manejar de manera que la comunidad también pueda emitir criterios en tema de lo que son desastres naturales, si se quiere, y el juez agroambiental también tiene su rol en ese tema, ¿no? Gracias, viceministro. Sí, ya para terminar, quisiera agradecerles, ha sido un panel muy fascinante y nosotros estábamos atentamente escuchando sus experiencias. Y hay varios niveles. En primer lugar, en el nivel de nuestras naciones, obviamente que hemos avanzado, pero nos toca dar muchos ejemplos de mayor equidad en la conservación. Y tenemos debates pendientes. En el caso, para darles un solo ejemplo, en el caso colombiano todavía tenemos el debate sobre el hecho cultural de la conservación y cómo realmente podemos hacer conservación con las comunidades en áreas protegidas. Es un debate que estamos dando, hay varias líneas de pensamiento. Y ahí hay una profundidad de lo que tiene que ver con la equidad, sobre todo en el contexto latinoamericano, que es una región realmente muy desigual. Crecemos económicamente, pero no hemos podido combatir la desigualdad. No hemos encontrado la mejor fórmula. Y esto se refleja en el contexto ambiental. En el caso de los desafíos que tenemos, para darles un ejemplo, tuvimos un evento climático desastroso en Colombia, en un estado, el estado de Putumayo, el departamento de Putumayo en Mocoa. Las poblaciones más afectadas fueron poblaciones que ya habían sido desplazadas de sus territorios por la violencia política y llegaron a las zonas de mayor riesgo en Mocoa y fueron realmente las víctimas de ese evento climático y de esa afectación. Y esa es una discusión global que hay que dar. En el caso de los Estados Unidos hay muchos ejemplos a lo que sucedió en Flint con la contaminación del agua o lo que sucedió en New Orleans. Entonces yo creo que aquí hay y la región debe plantear ese debate en el contexto global, pero se requiere el mecanismo, la innovación institucional, tanto nacional con las jurisdicciones ambientales y tanto en lo internacional, como lo mencionaba el señor embajador, porque hay ejemplos también, y los voy a traer aquí. Nosotros tenemos una discusión que se congeló, pero de algunas afectaciones entre Colombia y Ecuador, con fumigaciones del lado colombiano y con derrame de petróleo del lado ecuatoriano. Y nosotros sufrimos enormes costos por un evento que se presentó en el estado de la Florida, donde se liberó el pez león y que nos costó enormes recursos para controlar a esa especie depredadora.
¿quién responde? ¿A quién recurrimos? Entonces creo que allí hay una tarea también que se debe hacer en el contexto internacional, y esta es una pregunta central a la cual debemos encontrarle respuestas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que hay que celebrar cómo la montaña, el páramo, los glaciares tienen una identidad cada vez más firme y una aproximación multidimensional a su gestión que se está manifestando en lo que expusieron las personas que nos acompañan acá, y que seguramente serán sujeto de otros eventos y de otros congresos, pero insisto en la idea final de que en estos 25 años en los que hemos ido trabajando la noción de conservación y buen manejo de la montaña, sí se ha llegado lejos, no para decir que no nos faltan muchas cosas, pero sí que tenemos una perspectiva, yo creo que optimista. Entonces, un aplauso por favor para nuestros participantes.